Saludos, por aquí María Álvarez, estudiante de segundo año de Derecho. El día de hoy les voy a hablar sobre teoría general de las obligaciones. Comencemos. Evolución histórica de las obligaciones. Las obligaciones son un concepto fundamental en el derecho civil y su evolución histórica ha estado marcada por diferentes corrientes jurídicas y contextos sociales. En la antigüedad las obligaciones se regían principalmente por el derecho romano, que las clasificaban en contratos, delitos y cuasi delitos. En la Edad Media, durante la Edad Media moderna, con el auge de las monarquías absolutas, se estableció un mayor control estatal sobre las obligaciones y se desarrollaban las primeras codificaciones del derecho civil, como el Código Napoleónico en el siglo XIX. La evolución de las obligaciones en Venezuela están reguladas principalmente en el Código Civil venezolano, que entró en vigencia o en vigor en 1982. Este código recoge los principios del derecho civil de influencia romana, con especial énfasis en la autonomía de la voluntad y la capacidad de las partes para contratar. La importancia de las obligaciones son fundamental en la vida social y económica, ya que regulan las relaciones jurídicas entre las personas y garantizan el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Dentro de lo que son los caracteres tenemos la bilateralidad, patrimonialidad, transmisibilidad, exigibilidad, inalienabilidad. Continuamos. Contenido del derecho de las obligaciones y la ubicación. La ubicación del derecho de las obligaciones se encuentra dentro del sistema jurídico, en el ámbito del derecho civil, específicamente en la parte general que regula las relaciones jurídicas entre las personas. Y en Venezuela el derecho de las obligaciones se encuentra regulado en el Código Civil venezolano. El derecho de las obligaciones es una rama de derecho civil que regula las relaciones jurídicas entre las personas, en las que una parte llamada deudor se encuentra obligada a cumplir una prestación en favor de otra parte denominada acreedor. El contenido del derecho de las obligaciones abarca diversas temáticas, entre las que destacan fuentes de obligaciones, elementos de las obligaciones, cumplimiento de las obligaciones, incumplimiento de las obligaciones y extensión de las obligaciones. Continuamos. Modernas tendencias del derecho de las obligaciones, la obligación y concepto. Dentro de lo que es el marco de las modernas tendencias, en la actualidad de las obligaciones ha evolucionado para adaptarse a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas. Algunas de las modernas tendencias del derecho de las obligaciones incluyen flexibilización de las normas, protección del consumidor, internacionalización de las obligaciones, digitalización de las obligaciones. Dentro de lo que es el concepto de las obligaciones o de la obligación, en el ámbito jurídico se refiere a la relación jurídica que existe entre dos partes,
denominadas acreedor y deudor, en virtud de la cual el deudor se encuentra obligado a cumplir una prestación según lo acordado en un contrato de ley o un acto jurídico. Continuamos. Definición de las institutas. Críticas, definiciones modernas y caracteres. Las institutas eran una obra jurídica escrita por el jurista Gallo, que formaban parte de un compendio del derecho romano conocido como instituciones. Las institutas eran una especie de manual introductorio al estudio del derecho romano. Críticas de las institutas. A lo largo de los siglos se han planteado críticas respecto a las institutas de Gallo, principalmente por ser consideradas demasiado simplistas o incompletas. Definiciones modernas de las institutas. En la actualidad, el término institutas se utiliza en el ámbito académico y jurídico para referirse a manuales o tratados introductorios al estudio de determinadas disciplinas como las institutas del derecho civil. Caracteres de las institutas: carácter introductorio, claridad y sencillez, estructura didáctica y actualización constante. Continuamos. Estructura de la relación obligatoria. La estructura está enmarcada en tres elementos: elemento subjetivo, elemento objetivo y elemento jurídico. El elemento subjetivo se refiere a las partes que intervienen en la relación obligatoria, es decir, el acreedor, quien tiene el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación, y el deudor, quien está obligado a cumplir con la prestación. En el caso del elemento objetivo se refiere al objeto de la obligación, es decir, la prestación que debe cumplir el deudor en favor del acreedor. Y el elemento jurídico, en este aspecto se abordan las diversas concepciones sobre la obligación y su naturaleza. Los requisitos de la prestación son la determinación o determinabilidad de la misma, es decir, que sea posible identificar precisión lo que debe hacerse, entregar o no hacer, y la licitud de la prestación. Las diversas concepciones pueden ser subjetivas, centradas en las partes involucradas, objetivas, centradas en la prestación, o mixtas. La naturaleza. La naturaleza de la obligación es un vínculo jurídico que une al acreedor y al deudor, donde el primero tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la prestación y el segundo la obligación de cumplirla. Los elementos del vínculo son la obligatoriedad, la bilateralidad, ya que implica derechos y obligaciones para ambas partes, y la coercibilidad puede ser exigida mediante la fuerza del derecho. Continuamos. Fuente de las obligaciones, concepto de carácter taxativo, clasificación de las fuentes, clásicas y modernas. Las fuentes de las obligaciones son hechos o actos jurídicos que dan origen a la obligación, es decir, los elementos que generan la relación jurídica entre deudor y acreedor. El concepto: la fuente de las obligaciones en el derecho civil son los hechos o actos que producen el nacimiento de una obligación y que dan origen a la relación jurídica entre las partes involucradas. Carácter taxativo.
Las fuentes de las obligaciones tienen carácter taxativo, lo que significa que están limitadas a un número específico de fuentes reconocidas por la ley. Esto implica que las obligaciones solo pueden surgir de los supuestos establecidos legalmente como fuentes de obligaciones. Clasificación de las fuentes clásicas y modernas. Las fuentes clásicas se refieren a los casos establecidos históricamente como generadores de obligaciones y que han sido reconocidos y regulados por la tradición jurídica. Entre las fuentes clásicas se encuentran los contratos, los delitos y los cuasicontratos. En las fuentes modernas, las obligaciones son aquellas que han surgido como resultado de la evolución del derecho y de la adaptación a las nuevas realidades sociales y económicas. Continuamos. Clasificaciones clásicas: Romana, Postier, Código de Napoleón, comentarios y crítica. Clasificaciones clásicas de la fuente de las obligaciones. Romana se basaba en distinción entre contratos, delitos y cuasicontratos como las principales generadoras de obligaciones. En Postier o Pierre distinguió entre las obligaciones naturales, contractuales y cuasicontractuales, estableciendo una clasificación amplia que abarcaba diversas formas de generación de obligaciones. En el Código de Napoleón estableció una clasificación de las fuentes de las obligaciones en su artículo 1101, reconociendo como fuentes principales a los contratos y los delitos o cuasidelitos. Este código ha sido una influencia significativa en la legislación civil de diversos países. Comentarios y crítica. Aquí los criticaron a los tres. En el caso de la clasificación romana, algunas de las críticas se centraban en la falta de inclusión de otras fuentes importantes como la responsabilidad civil y la extracontractual. En el caso de Postier o Pierre, ha recibido críticas por su complejidad y por la falta de claridad en la distinción entre las diversas categorías. En el Código de Napoleón también ha sido objeto de críticas por su rigidez y su falta de adaptabilidad a las nuevas realidades sociales y económicas. Continuamos. Clasificaciones modernas, bipartitas, Joseph Salvatierre. Bipartita, esta clasificación divide las obligaciones en dos tipos: obligaciones de dar y obligaciones de hacer. Las obligaciones de dar consisten en entregar una cosa, mientras que las obligaciones de hacer implican realizar una acción determinada. Joseph. Esta clasificación se basa en la idea de la reciprocidad en las obligaciones. Según Joseph, las obligaciones pueden ser unilaterales, una sola parte se obliga, o bilaterales, ambas partes se obligan mutuamente. Y Salvatierre, en esta clasificación, las obligaciones se dividen en tres categorías: obligaciones de dar, hacer y no hacer. Las obligaciones de dar implican la entrega de una cosa y las de hacer consisten en la realización de una acción, y las de no hacer implican abstenerse de hacer algo. Clasificación de los códigos modernos. Los códigos civiles modernos suelen clasificar las obligaciones de acuerdo con sus distintas características, condiciones, incluyendo la causa, la magnitud, el plazo, entre otras. Clasificación de los códigos civiles venezolanos de 1862
a 1922. Durante este periodo se establecieron las bases del sistema legal de obligaciones en Venezuela, incluido por el Código Civil de 1862. Se establecieron normas entre contratos, responsabilidad civil, entre otros. En el Código Civil de 1942, este Código Civil representó un avance en la regulación de las obligaciones en Venezuela, incorporando principios modernos del derecho civil y adaptándose a las necesidades de la sociedad y de la época. Muchísimas gracias. Por aquí, María Álvarez.